¿Se puede escribir una letra que contenga tanto dolor? Quédense y juntos lo vamos a analizar. Bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones y sus intérpretes. Mi nombre es Lope y en el día de hoy le traigo una puñalada. Pero primero les voy a decir quién va a interpretar la puñalada. Me estoy refiriendo a Diana Navarro, esta cantante y actriz que se llama Diana Navarro Ocaña, que nació en Málaga el 21 de abril de 1978 y que estudió el máster de interpretación para cine y TV en la Escuela Universitaria de Artes TAI. Después de varios años sin editar material discográfico, en el año 2016 edita el disco Resiliencia. Pongan pausa, lean un poquito esta reseña que está muy interesante para conocer los datos de Diana. Y de ese disco que yo les mencionaba, Resiliencia, les traemos hoy un temazo, pero que si hablé de una puñalada pueden ser 1400 puñaladas. Es algo maravillosa el dolor de esta letra y lo que ella hace vocalmente. Me estoy refiriendo a la canción El Perdón. Cuando el maestro diga, vamos a escucharla. Pónganse auriculares porque es genial. Las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste y los besos que no sentiste, el perdón, el perdón, por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los enfados descontrolados, el perdón. Falsete hermosísimo que dio. Pero yo no. El trabajo armónico es hermosísimo de este tema. Medio tono sube. Por creerte que eras mi dueño, manipulando todos mis sueños, enredándome con caricias, engatusándome con mentiras, el perdón, el perdón, por haberte sentido sucio con el amor que mi amor te daba, despreciándome con silencios, la avaricia tu viva estampa, el perdón, el perdón, te lo da Dios, pero yo burlado de mí, pero ha llegado tu fin.
Desgarrador. Te lo da Dios, pero yo Bien. Si alguien pudo quedar sin lágrimas, o con lágrimas, mejor dicho, porque realmente es increíble la interpretación de esta mujer. Y les confieso que he escuchado varias versiones de ella. Escuché los vivos, porque en general me gusta analizar vivos, porque como mencioné en otra oportunidad, analizando a otra cantante, en el vivo es donde se muestra la pasta con que están hechos los cantantes. Esta mujer es extraordinaria, pero ocurre que los vivos que yo vi de ella, he visto uno en el Bernabéu, en un homenaje a Plácido Domingo, tiene que toda esta belleza que fue haciéndolo en forma intimista, con todas sus modulaciones y su mínima voz, y después va creciendo en un vivo. No lo logra porque sale con plena voz, porque el estadio, porque hay cosas que a veces cuando un cantante, depende de el entorno donde está cantando, lo favorece o lo desfavorece para poder expresar todo lo que tiene. Esta cosa intimista de ella seguramente se logra en un reducto para 50 personas, 100 personas, o en un teatro que esté todo en silencio, donde el cantante puede expresar desde lo mínimo, desde el susurro hasta la plena voz. Muchas veces los estadios, no digo todos, pero sí en muchos, por el ruido, por la amplitud, por la cantidad de gente, por lo que sea, no es un elemento para poder ser intimista. Entonces lo que logra ella acá en esta grabación es sublime. Realmente es una mujer que maneja la expresión de una manera magistral. El elevar que hace al final a plena voz, cuando ya está diciendo, porque esta canción, si hacemos caso a la letra, o sea, si escuchamos la letra, es un desgarro gigantesco de un maltrato, donde ella no perdona, y que si querés te perdone Dios, yo no te voy a perdonar. Y se lo está diciendo constantemente en cada estrofa, y le está repitiendo, y le está mostrando todos los desprecios, y desde la infidelidad hasta del propio amor que ella le daba, que él se sentía sucio del amor puro que ella le daba. O sea, no puede haber una persona más, ¿cómo se podría decir? Una basura de persona, esa que está relatando. Tiene todas, no tiene una a favor, todas tiene. Entonces el dramatismo de esta canción va a ir creyendo, va acumulando, con cada estrofa va acumulando una tonelada de reproches y de rencores. Y llega en cada estrofa a cerrarla diciéndole que te perdone Dios, porque yo no, dice. Y cada no tiene una expresividad diferente, hasta que llega al final con ese no gigantesco, ¿no es cierto? O esa voz que es desgarradora, que no termina nunca, tiene una capacidad de aire enorme, y termina diciendo la vocal entrecortada, que se va a unir con el sonido que ya muchos han analizado, que es el sonido
del aparato que nos va midiendo el latido del corazón, que queda al final, que es la muerte. Para ella, esa persona murió en el final. Pero hay una cosa interesante, sonora. Ella lo está cantando en una nota y el sonido del aparato está medio tono más arriba. Y es interesante porque si hubiera estado en la misma tonalidad de la canción, perdía el efecto. Al estar en una tonalidad diferente, el efecto es mayor. Este que estamos escuchando es algo increíble. Y ese coro, al estilo de los coros de Carmina Burana, es una cosa. Si algo le faltaba a la canción, es terminar con ese coro majestuoso dicho de esa manera. Porque no es un coro que están cantando, no. Un paván, 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 y va creciendo, ¿no? Ese coro que es un coro tremendo, de tremendo dramatismo, hasta que termina ella en ese, para mí, te moriste. Pero con la calidad vocal de esta mujer e interpretativa, esto es una joya. Es una joya para vivir y exacerbar el sentimiento, porque realmente si uno quiere sentir algo, hay que ponerse auriculares, poner la canción y van a ver que va a correr por las venas y por el cuerpo, va a correr una adrenalina y una sensación que muchos no lo van a poder creer. Yo cada vez que la escuché he agotado mis lágrimas, las he agotado. Si les gustó el análisis, dennos un like, suscríbanse y denle a la campanita acá, que les va a avisar cuando hagamos nuevos análisis. También en la descripción le dejamos el link de este video, que es insuperable, con la letra, para que puedan cantarla junto a Diana y su maravillosa voz, que es una cosa increíble, entre la voz plena y ese falsete. Y la voz de juego y todas las chucherías que tiene, hermosísimas, con todos los juegos que hace ella del estilo bien español flamenco. Les mando un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos. Chao.